Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy contentos porque nos visita mi hermana la mayor, Elizabeth de Nuevo Laredo, mi hermanita Eunice, la más chica, y mi hermano Josafat y Jessica. Espero que te quedes para que veas Jessica. También a Saraí, la hija de mi hermana Ruth, y a Raúl Lanzal. Raúl Lanzal también son de Nuevo Laredo, son de la congregación de Nuevo Laredo. Estoy muy contento porque es por primera vez que ven. Y también allá está el hermano Baltasar y su esposa, que son de Nuevo Laredo. Entonces aquí por Nuevo Laredo. Entonces vamos a empezar. Y también a los visitantes, a Octavio y que eran hermanos que nos visitan. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, hoy es 2 de julio del 2023. Estamos en la congregación Mitras, para los que nos ven en YouTube, y vamos a continuar con este estudio, que es la finalización del tema de si Jesús hizo vino alcohólico y de lo que se refiere al alcohol no fermentado, si los miembros pueden participar, aunque sea un poquito. Ya lo vimos esos estudios y ahorita ya estamos en el final de esta serie. Entonces, nomás para recordar, porque el domingo pasado no lo han visto ni Hugo y otros hermanos que no pudieron venir. Vamos a un repasito rápido de lo que vimos el domingo pasado. Miren, hermanos, estamos con este tema ya para finalizar esta serie. Entonces, estamos viendo que Jesús, en su primer milagro, Jesús pudo transformar el agua en vino sin la vid. Este es un milagro, fue el primer milagro. El primer milagro, Jesús tenía que presentarse con milagros y señales. Entonces, el primer milagro fue en las bodas de Caná. Caná es una aldea que está en Galilea. Acuérdense que Jesús recorrió desde Judea, Samaria y Galilea. Fue todo lo que recorría Jesús. Entonces, en Galilea estaba Caná. Les voy a hacer un resumen para no meternos a lo que dice el pasaje donde nos basamos. El pasaje donde nos basamos es Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Ya se los expliqué el domingo pasado, texto por texto. Pero ahorita voy a tratar de hacer un resumen para avanzar. Entonces, ahí en ese pasaje, Jesús convirtió el agua en vino. Acuérdense que el apóstol Juan estaba reportando los milagros y señales, y estaba reportando lo que había sucedido en ese evento, porque habían invitado a Jesús y a sus pocos discípulos, los que tenían, iba empezando, y ahí estaba la madre de Jesús. Entonces, acuérdense que en esas bodas de Caná, las bodas ahí duraban 7 días, y era común, en resumen, había un jefe de eventos que se le llamaba el maestre sala. Y el maestre sala hagan de cuenta que era el organizador de esa boda, que no debía faltar nada, pero desgraciadamente les faltó lo que dice ahí, el vino. Al faltarles el vino, entonces pues iban a quedar mal. Entonces se paró la mamá de Jesús y fue y le dijo: se acabó el vino. Fíjense lo curioso, o sea que ella pudiera haber dicho: bueno, pues vamos a conseguir con los vecinos, pero no, confió en Jesús. Y ya le dijo Jesús: madre, ¿por qué? O sea, ¿qué tienes conmigo? Entonces, no, pues se acabó el vino. Entonces, aparentemente, al decir eso, muchos dicen: no, pues es que Jesús le contestó de una forma muy irrespetuosa, pero no, porque después acuérdense que era la manera, porque Él era Dios. Entonces era la manera, cuando estaba en la cruz, le dijo a Juan: madre, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. Entonces, así está la cosa. Entonces, en resumen, ya después Jesús, a los que andaban ahí, a los que andaban ayudando, les dijo: tráiganse seis vasijotas así, de 20 galones cada uno, y las llenó con agua, directamente agua, y las llenó hasta arriba, y se cercioraron que no tuviera nada abajo para que no le dijeran para que no digan que tenía algo de vino alcohólico, ni nada, las llenó hasta arriba, y dice clarito. Pero el asunto de todo esto, ¿por qué surge esto? Porque dice: no, es que Jesús se emborrachó a los demás.
qué? Porque en el versículo 10, que lo vamos a ver ahorita, el maestresala, ya cuando Jesús lo hizo, le dijo a los que estaban ahí sirviendo, llévenle esto para que lo pruebe primero el maestresala. El maestresala lo prueba y dice, qué buen vino. El buen vino normalmente dice el maestresala, se sirve al empezar la boda, pero este está mejor, este buen vino. Entonces de ahí surge toda esta controversia, ¿ves? Que si Jesús emborrachó a los demás, porque dicen, bueno, pues el buen vino. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente consideramos el buen vino el que tiene más alcohol, pero según los estudiosos, según los que escribieron en el siglo I y el siglo II, el buen vino en esa época, hace 2000 años, era el recién exprimido. Y ya vimos en otra lección que está en el YouTube, que el jugo de la vid que nosotros tomamos, y directamente del griego, quiere decir genema ampelos, y quiere decir fruto de uva recién exprimido. O sea, el fruto, nosotros lo que participamos de la cena del Señor es fruto de uva recién exprimido, que lo hace el hermano Antonio y la hermana Conchita. Entonces, no es alcohólico, porque directamente el griego nos está diciendo que es genema ampelos, quiere decir fruto de uva recién exprimido. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, me regreso con el resumen de esto. Entonces, a partir de este texto, surge esa controversia. ¿Ves? Entonces, por eso, el que predique sobre este evento debe tener cuidado de no acusar a Jesús de fomentar la borrachera, porque el Espíritu Santo describió la maldad y la maldición de las bebidas intoxicantes. Ahorita les voy a dar una explicación definitiva de dónde nos vamos a amparar bíblicamente, por qué está esta situación. Hermano, hay que tomar en cuenta que en ese entonces Jesús tenía que hacer milagros. Era necesario los milagros de cualquier índole para que pudieran reconocerle y hacerle caso. Así es, hermano. Mire, el propósito de esto, de los milagros y señales, el propósito de los milagros y señales de Jesús era, ¿qué era? Es demostrar su gloria, su potencia divina. La potencia divina era convertir lo que fuera. Aquí con Juan se describen siete milagros, o sea, 7 sanaciones que hizo Jesús. Ahorita las vemos. Pero el objetivo, como dice usted, el objetivo era que Jesús demostrara su poder y su gloria. ¿Para qué? Para que creyeran en Él. Y nos dice Juan 20, 30 y 31, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, nomás para recordarles, con esta diapositiva, nosotros vamos a refutar directamente, bíblicamente, si creemos que Jesús se emborrachó a los demás. Mire, fíjese bien, ahí está una persona, ahí está un miembro de la iglesia de Cristo. Dice, ¿qué dice la Biblia? Emborrachó Jesús a los asistentes a la boda de Canaán, no Canaán. Canaán es una provincia y Canaán es una aldea, es donde se celebró la boda. Más tengan en cuenta esto. ¿Hizo Jesús vino alcohólico? Se preguntan. Ustedes ven ahí una llave, el agua de drenaje, dan en cuenta, yo se la representé. Directamente el agua se está convirtiendo en jugo de uva. Ok, mire, la conversión de agua en vino por Jesús, ya sea o no sea que este milagro tenga mensajes ocultos, que este milagro tenga significados espirituales como se supone por algunos, los estudiantes y comentaristas individuales pueden discutir lo que deseen, pero una cosa es realmente cierta: Jesús hizo lo que no pudieron hacer los hombres, y Jesús manifestó su gloria, que acaba de decir el hermano, manifestó su gloria, su potencia divina, siendo el Cristo, es el Creador. En un milagro, en su primer milagro, Jesús pudo transformar el agua en vino sin la vid. Él hizo lo que los hombres no pueden hacer. Y aquí hay estos pasajes. Miren, si decimos que Jesús se emborrachó, entonces vamos a ver la impecabilidad de Jesucristo. Ya les dije que impecabilidad quiere decir que no pecó. Hay 1, 2, 3, 8 textos. Si nosotros decimos que pecó, borramos de la Biblia esos textos y hacemos otra Biblia, como los testigos de Jehová. Entonces, nomás fíjense lo que dice Hebreos 4:15, nomás voy a leer, ahí está en amarillo, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Punto. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado,
Primera de Juan 3:5 dice, y no hay pecado en él. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Y vamos a leer Isaías 53:9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, esa demuestra la impecabilidad de Jesucristo, que no pecó. Punto. Si decimos que emborrachó, entonces sí pecó. Vamos a ver el otro punto. La Biblia condena la borrachera, hermanos. La Biblia condena la borrachera. Están todos esos textos. Gálatas 5:21, Romanos 13:13, Efesios 5:18, en so on, como dicen, y más. Entonces dice, 1 Corintios 6:9-10, 1 Corintios 5:11 y Habacuc 2:15. Todos esos textos hablan de que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Mire, el reino de Dios es la iglesia de Cristo. Todos esos textos, hermanos, que la borrachera la condena, porque dice, los borrachos no heredarán, y también los maldicientes, los homosexuales, pero ahorita en este caso los borrachos no heredarán el reino de Dios. Para que usted sepa, el reino de Dios es el reino de Cristo, es lo mismo, y es la iglesia, y la iglesia no es el edificio, somos nosotros los miembros, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Entonces, eso es lo que dice todos esos textos, hermanos. Por eso quiero entrar con esto de lleno, por si acaso hay alguna duda. Entonces, y Habacuc 2:15 en el Antiguo Testamento nos dice, hay de beber a tu prójimo, hay de ti que se le acerca a tu hiel y le entregues para anular su desnudez. Bueno, ok, independientemente de Habacuc, están todos esos textos, hermano. Y como te dije ahorita, la suma de tu palabra es la verdad, como te explicaba ahorita. O sea que nosotros no nos podemos ir por un texto, sino que tenemos que analizarlos. Ese es Salmo 119, 160. Entonces, con eso queda, hermano, porque la Biblia deja claro que Jesucristo, aunque fue tentado en todo, tal como nosotros, nunca cometió pecado. El apóstol Pedro dijo claramente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, ese es el punto, hermanos. Y aquí vamos a concluir estoy empezando por lo último y lo estoy repitiendo porque la repetición es cuando se les puede quedar. Ahorita lo están escuchando y lo están viendo. Más apoyo para que entiendan. Miren, en resumen, dice, Jesús sabe que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Número 1. Número 2, entonces Jesús no convirtió el agua en vino alcohólico. ¿Ves? Porque no heredarán el reino de Dios los borrachos. 3, porque si lo hizo, hubiera sido culpable de fomentar la borrachera en los asistentes a la boda. Y número 4, Jesús fue sin pecado y no conoció pecado, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El que predique sobre este evento debe tener cuidado de no acusar a Jesús de fomentar la borrachera, porque el Espíritu Santo describió la maldad y la maldición de bebidas intoxicantes. Eso es lo que se concluye de este tema. Lo quise meter primero para que nos quede bien entendible cómo está la situación aquí. Ok, hermano. Y si Jesús pecó, entonces fíjense, si Jesús pecó, ¿qué pasa? Él habría tenido que morir por su pecado. Y no murió por su pecado, sino murió por todos nosotros, por el pecado de nosotros. ¿Están de acuerdo? Hermanos, nosotros, ¿verdad? Así es, ok. Miren, hermano, en este cuadrito que está ahí, vénselo en memoria. Este cuadrito es el texto que genera la controversia. Juan 2:10 dice, y le dijo, este es el maestresala, está hablando, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. De este texto se separan los que dicen que Jesús convirtió el agua en vino alcohólico y que emborrachó a los asistentes a la boda en Caná de Galilea. Pero para mucha gente moderna el buen vino es el más intoxicante, pero esto solamente demuestra su prejuicio. Y en el otro cuadrito dice, para la gente del tiempo de Jesús, el buen vino era el vino más puro, fresco y dulce. Entonces, ese es el punto, hermanos, que quiero que se les quede bien de dónde surge todo este tema. Juan 2:10. Ok, entonces vamos a continuar, porque ya las otras ya les explicamos, las otras diapositivas. Me voy a la 7.
Bueno, fíjese bien, aquí vamos. Dice, el que predique sobre este tema, ya les digo, debe tener cuidado de no acusar a Jesús de promover la borrachera. Hemos de creer que Jesús hizo vino de esa clase. La Biblia habla de la bendición que trae el vino, pero no se puede probar que el vino que Jesús hizo era intoxicante. Hay que tener cuidado de afirmar que la expresión "ya han bebido mucho" significa que los huéspedes estaban medio ebrios. Juan 2:10, como se los expliqué ahorita, y que Jesús produjo vino intoxicante. Entonces, la conclusión ineludible sería que Jesús produjo más vino intoxicante para que los huéspedes medio ebrios se emborracharan más. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, hermano. Entonces, ya lo expliqué. Fíjese bien, y ese texto ya lo vimos. Estamos analizando esto. Entonces, continuamos con esta diapositiva. Dice, el convertir el agua en vino fue un evento dirigido divinamente. Fue un milagro, como dijo el hermano Jesús ahorita. Fue un milagro porque por medio de milagros y señales Jesús empezaba a demostrar que era el Hijo de Dios para que tuvieran fe en él, sus discípulos, y creyeran en él. Era el objetivo. Jesús estaba empezando. Entonces, acuérdense que el último milagro fue su sepultura y su resurrección. Ok, entonces, fue la última. Dice, mire, lo que hizo Jesús con la pura fuerza de su divina voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Allá a la derecha están viendo cómo el agua H2O se está convirtiendo, Jesús la convierte en vino no alcohólico. Dice, sin ceremonia, hermanos, Jesús sin ceremonia, con la pura fuerza de su divina voluntad, Jesús cambió el agua en vino. Acuérdense que vino puede ser vino fermentado y vino no fermentado, porque viene de la palabra griega oinos, que se les quede de memoria. Oinos tiene dos significados, alcohólico y no alcohólico. Entonces, Jesús cambió el agua en vino no alcohólico, demostrando que Él es Dios de la naturaleza, Dios de la materia. Aquí hay un ejemplo, una similitud. Así como Jesús convirtió el agua en vino en la parte izquierda, Moisés, ¿qué hizo? En Éxodo 7:17 dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tenga en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Acuérdense que eran las plagas. Así, el agua se convirtió en sangre en el Antiguo Testamento, con el libro de Éxodo, y Jesús que lo convierte el agua en jugo de uva. Que el jugo de uva representa el nuevo pacto, hermanos. Cada domingo nosotros lo celebramos, fíjate, esto lo celebramos cada domingo. Estamos recordando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es un mandamiento, no cada 6-7 meses como le hacen las denominaciones. Entonces es cada domingo estamos recordando eso. Entonces, por eso es bien importante. Ahora, lo que dijo el hermano García, certeramente dice, y manifestó su gloria. ¿Qué quiere decir? Cuando dice manifestó su gloria, es su potencia, hermano Jesús, es su potencia divina. Cristo, el Creador también, que hizo la vid, por la cual el agua pasa para formar la uva, la transformó en agua, pero sin la vid. Y cuando dice, y sus discípulos creyeron en él, quiere decir que Juan no registró este evento simplemente como una historia interesante. Miren, hermanos, Juan, este evento no lo registró como una historia interesante simplemente, sino que él quería registrar los milagros y señales. Es más, él ni anotó los nombres de los novios, no le interesaban los nombres de los novios, y no le interesaba a Juan que cómo era el protocolo de una boda para que se siga. Él no estaba hablando de eso, él estaba dando eso para que creyeran en él, que se les quede claro. El objetivo del pasaje de las bodas de Caná es ese, que Juan estaba reportando que Jesús tenía toda la potencia divina para hacer los milagros y señales para que creyeran en él, porque él estaba empezando su ministerio. Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, y entramos con esto. El convertir el agua en vino fue un evento dirigido divinamente. Juan 2:11, lo repito aquí, es el que estamos ahorita analizando. Este es el pasaje donde se habla de las bodas de Caná, es el último, el 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria de nuevo. Dice, y sus discípulos creyeron en él. Fíjese bien. Fíjate.
Juan no registró este evento simplemente como una historia interesante. Juan, el apóstol Juan, pues ni siquiera escribió los nombres de los novios, sino como una señal para que la gente creyera en Jesús. Con eso que nos vayamos en la mente, ya vamos a estar bien listos para entenderlo. Pero fíjate bien, ¿estás entendiendo, Betty? ¿Verdad? Betty, qué bueno que estás, ya no te tocó dar la clase como decía José. Dice, para lo que no fue lo que escribió el apóstol Juan. Dice, no era ofrecer ningún comentario sobre el alcohol, ¿ves? Pero desgraciadamente, pues a los que les gusta el alcohol, pues de ahí toman, ¿ves? Pero si ves estudios anteriores que ya vimos, también hay otro problema que lo voy a explicar rápidamente. Mira, fíjate bien, ustedes que están nuevos aquí y a Octavio. Aquí en la Iglesia de Cristo hay una organización, Patrón Bíblico. Acuérdense que nosotros tenemos la organización divina y la organización humana en la Iglesia de Cristo. La organización divina, ¿quién es el jefe? Cristo. Es universal, ¿ves? Pero ya humanamente tenemos que congregarnos en algún lugar, en una iglesia local. Y la iglesia local tiene que tener su patrón de organización, que son los ancianos, que lo mismo puede ser obispos. Otra vez lo repito, porque hay nuevos. Ancianos, obispos y pastores es lo mismo. Son los que humanamente son los guías espirituales aquí, en la tierra. Luego siguen los diáconos y todos nosotros también. Entonces, dice, pues ni siquiera escribió los nombres no era ofrecer ningún comentario sobre el alcohol, pero continúo con esto, que no se me vaya la onda. Desgraciadamente, como se les he repetido, la Biblia ha sido traducida. Tú me dijiste ahorita que hay una nueva revisión Valera de 2000 y pico. Entonces, es traducida no por miembros de la Iglesia de Cristo, fuera bueno, porque conocen la sana doctrina, sino que la traducen bautistas y calvinistas. Acuérdense que los calvinistas, de ahí nacen todo el protestantismo. Nosotros no somos ni católicos ni protestantes, tampoco judíos, somos de la Iglesia de Cristo, la del primer siglo, ¿ves? Entonces, como esos libros los escriben ellos, hay que tener cuidado, ¿ves? Porque los que tradujeron ahí, una de las responsabilidades y obligaciones de los ancianos, que son los obispos que manejan, bueno, aquí no tenemos todavía, pero dice, se les prohíbe tomar alcohol, es un requisito, estoy repitiendo, pero los diáconos dicen, un poquito no hace mal, ¿ves? Pero es el traductor el que hizo eso, pero yo ya lo demostré, está en YouTube, sí, bíblicamente de acuerdo a lo que dice el griego, y si te vas al griego, no dice eso, dice, deben ser alejados del vino, abstenidos del vino. Entonces, por eso hay que tener cuidado al leer, como tú dijiste ahorita. Pues sí leo la escritura, pero pues leo arriba, leo abajo y luego ya me agarro nomás un pedacito. Ese es el asunto. Por eso debe haber maestros que expliquen. Entonces ahorita estamos con esto. Número 2, para lo que no fue, no era para dar permiso a nadie para beber alcohol. Ahí te va, la otra. Número 3, no era para hacer cumplir cualquier prohibición. Él no le interesaba lo que iba a venir. Él no sabía, Juan, estábamos en el primer siglo, que ya en el año 1500 años se escribió la primera Biblia ahí y empezaron a traducir el griego. Él no sabía, él nomás escribió, pero en griego. Entonces, para lo que sí fue, ahí le va, que es lo que está diciendo el hermano Jesús, para lo que sí fue, como prueba del poder divino que Jesús tenía para manifestar su gloria. Eso es lo que nos debemos aprender, como una prueba del poder divino que Jesús tenía para manifestar así su gloria, como otros milagros que hizo. Ok, y luego la otra, para que sus discípulos creyeran en él. Ese es el punto que es para lo que no fue, para lo que sí fue. Siempre hay que ver lo que sí y lo que no. ¿Sí? Entonces ese es el punto, hermano. Ahora, vamos a seguirle. ¿Cómo vamos? Sí. Fíjate bien. Mira, aquí vamos a ver, ahorita dijimos que milagros y señales. Eso lo predica siempre mi hermano Jonathan. Milagros y señales. Ahí está hablando de señales. Dice, las señales de Jesús. Este principio de señales hizo Jesús. Hermano, Jesús mismo era el milagro más grande de todos, para que sepan. Pero esto fue el principio de las señales que hizo Jesús. Este fue el principio. Y la última fue su sepultura y su resurrección. Que no se les olvide, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Dice, pero
Pues estamos hablando de señales. ¿Qué entienden por señales, hermano? Una señal. La cosa es que él hace sin tener una capacidad aparentemente, pero puede hacerlo. Puede hacer, dice bien, como dice usted. ¿Qué quiere decir la palabra señal? Quiere decir una marca, una indicación, una prenda o garantía. Es una señal, un aviso que te va a decir. Ahora, ¿qué eran las señales? ¿Qué eran las señales de Jesús? Ya lo vimos, eran prendas de autoridad y poder divinos. Prenda quiere decir autoridad o garantía. Era la garantía. ¿Cuál es la garantía de que vamos a resucitar nosotros? La prenda o garantía. Que Jesús resucitó, eso se lo deben de saber de memoria también. Si nosotros, como les he dicho, si no tenemos esa garantía, pues de qué sirve que estemos sentados aquí, porque no vamos a resucitar cuando Cristo venga. Ya sea resucitar para el lado malo o para el lado bueno. Entonces, entonces vamos a ver, ¿qué dicen las señales de Jesús, hermanos? Lo que dijo el hermano, manifiestan su gloria, tienen un mensaje que Cristo es el Hijo de Dios, y este mensaje debe ser oído. Dice bien, ahorita te dije los pasos de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Es importante, Octavio y todos los que, Roberto y todos, ya se lo saben. Es más, Roberto sabe mucho más que nosotros. Él tiene aquí muchos años y está bien atento, no siempre no se duerme. Es bien importante no dormirse. Muy bien, ok. ¿Cuál 2:11? Ahí está. Juan relata 7 señales, miren, para que vean las señales que hizo Jesús. Fíjate, Javier. Dice, las señales, dice, voy a enumerarlas nomás como cultura general, pero debemos saberlo. Acuérdense que este es un estudio y tienen que saber esto. Las señales nomás para ya se las saben. Convirtió el agua en vino no en pollo. Esta es la cita. Sanó al hijo de un noble, sí, rápidamente. Sanó al paralítico. Alimentó a los 5,000. Anduvo sobre el mar. Restauró la vista al ciego. Levantó a Lázaro de entre los muertos. Las señales físicas demostraban verdades espirituales. Eran señales físicas, pero ¿qué demostraban? Verdades espirituales. Son verdades espirituales las señales que hacía Jesús. Mire, por ejemplo, ahí tiene usted: Jesús sanó el cuerpo enfermo para que la gente creyera que Él es el buen médico. Acuérdense que nosotros decimos, el médico de médicos, ¿quién es, Javier? Jesús. Entonces, por eso Él sanó al cuerpo del enfermo, de los leprosos, también todo eso. Dice, dio pan físico en la multitud para que creyeran que Él es el pan de vida. Por eso dio pan físico para que creyeran que es el pan de vida. Y levantó a los muertos para que la gente creyera que Él era la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Por eso hizo ese milagro que levantó a Lázaro entre los muertos. Ese es otro estudio, pero nomás quiero que vean las señales. Estamos analizando las señales que existen en Juan. Entonces ese es el punto, hermano. Muy bien. Dice bien. Ahora sí vamos a ver otro punto. Para lo que no es, para reafirmar, para que ya les quede. Dice, inciso A, no es para dejarnos un ejemplo del protocolo de la boda, para que les quede claro. Vamos a ver en unos 3 domingos lo que son las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, ya lo subí a YouTube, ya lo tienes ahí, Betty, YouTube, las 10 vírgenes, léanlo, sobre todo las mujeres, porque se trata de cómo eran las bodas. Y en las 10 vírgenes, es bien importante ese tema, porque ahí voy a hablar del protocolo de las bodas, como se hacían en el primer siglo, allá con los palestinos. Y esa parábola es bien importante, porque es una parábola de la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo, porque las vírgenes insensatas representan a los miembros de la iglesia de Cristo que están con un pie adentro y otro afuera. No están preparadas para recibir a Cristo cuando venga. Y las sensatas, las que sí traen aceite en las lámparas, los sensatos son los que han cumplido, fíjense bien, los 5 pasos de salvación, y luego van a ser fieles hasta la muerte. Y que se están alimentando cada domingo que vienen aquí a que humildemente yo lo poquito que sé les explique qué quiere decir. Que ustedes traen una lámpara y esa lámpara debe tener aceite. En la lámpara, hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara que viene siendo el evangelio que estamos ahorita predicando. La lámpara es el evangelio que estamos predicando. Y el aceite es la bujía o motor que lo mueve
¿ves? ¿Y eso dónde está? En la Biblia, en el Salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso las vírgenes sensatas traían hielo con aceite. Si ustedes no tienen aceite en su lámpara, quiere decir que no están alimentados espiritualmente, están alimentados en convivio, en cosas naturales, de otras cosas del mundo, pero lo que es el alimento espiritual, no deben de dormirse, hermanos, aquí. Vamos a ver un tema después, en unas 4 semanas, de por qué se duermen en la congregación, porque a veces es falta del que está predicando, porque los hace que se los arrulla y no expone bien. Dice el apóstol Pablo que debemos adornar la doctrina en todo. Es bien importante el que pasa para que quede bien claro, ¿ves? Y que no se nos duerman. Aún así hay unos que se duermen, hay causas positivas y negativas. Es otro punto. Entonces, no es para dejarnos el ejemplo de un protocolo de la boda, no es para conocer las maneras que hay para elaborar vino o cerveza. Ahí no estamos hablando de que, no, pues que tú lo metes 4 días, le pones un corcho, lo metes en el agua y se hace vino. No, el apóstol Juan no está mencionando eso. Y no es para tener opciones de cómo deben ser las bebidas en banquetes sociales. No está hablando de que la bebida social que está permitida, la bebida social, que ese tema ya lo vimos. No está hablando de eso, hermano. Para lo que es, ahora sí vamos a ver para lo que es también. Inciso A, su propósito fundamental es dar a conocer las señales y maravillas de Cristo, como ya lo estoy repitiendo cada rato. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense, nomás reportó eso Juan, pero ¿cuántas otras no hizo? Dice que no se completaría. Entonces la otra, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el punto, hermanos, que yo quiero que se les quede esa narración de Juan 2, 1 al 11, para lo que sí es. Ahora, este es el texto de apoyo básico. El texto de apoyo básico para esto dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el punto y ese es el texto. Nosotros aquí, como ves, ahorita analizamos por texto. Muchos dicen, no, hay mucha información. No es información, son textos. Cuando uno da mucha información es cuando da información y pasa a predicar sin decir textos, nomás lo que a uno se le está ocurriendo. Aquí se debe predicar con textos en la mano, ¿ves? Cuando yo empiezo a predicar y no estoy hablando de lo que me pasó a mí, allá, cómo está la situación, y no, puro texto, aquí es la sana doctrina. Entonces, ese es el punto. Ahora, la otra, ya lo vimos, ya sea o no sea que este milagro tenga mensajes ocultos, que este milagro tenga significados espirituales, vean la fechita. Los estudiantes y comentaristas individuales pueden discutir lo que deseen, pero una cosa es eternamente cierta: Jesús hizo lo que no pudieron hacer los hombres, y Jesús manifestó su gloria, su potencia divina, siendo Cristo el Creador. Miren, aquí Jesús convirtió directamente del agua directamente en vino. En el año 800, un musulmán inventó el proceso de la destilación. Un musulmán, hasta esa época, se inventó la destilación de que se producía el vino. Hay una cosa que dice aquí, mire, fíjese bien, José, dice, no se me duerman, dice, la naturaleza nunca forma licores espirituosos. Tú que eres química, la naturaleza nunca forma licores espirituosos, pero es el arte el que convierte el jugo de la uva en vino alcohólico. El arte quiere decir, hay muchos aquí, por ejemplo, para de la Fuente Coahuila, tienen el arte, tienen barricas, odres que le llaman, y procesos, es un arte. Entonces, y este pedito es fundamental, de ahí nace todo lo que ya he explicado de Juan 2:10, el buen vino, pero ya lo reforzamos con los textos que dicen la impecabilidad de Jesús y que la borrachera es condenada en la vida. Esos dos puntos, con eso tú refutas, aunque te digan, no, que el proceso y que el azúcar, y no, bórralos de la Biblia si no estás de acuerdo. Jesús no es borracho, ¿verdad? Ese es el punto. Vámonos, mire bien, aquí estamos, ¿cuánto me falta? Cuarto para eso ya lo vimos. ¿Cómo podemos encontrar instrucciones sobre el uso del vino en la Biblia? Esto ya lo vimos ya lo vimos en nuestros estudios. Pero una pregunta que nos podemos hacer, más para que quede claro, hermano Jesús,
¿Cómo podemos encontrar instrucciones sobre el uso del vino en la Biblia? Acuérdense que vino puede ser alcohólico o no alcohólico. Dice, inciso A, presentando especial atención a los contextos. Atención a los contextos. Prestando atención a pasajes que confirman que hay vino sin alcohol. Percatándonos de lo que hablan las escrituras de la llamada sobriedad y las advertencias contra la intoxicación. En el tercer estudio de esto, mi hermano Joel me señaló y mira hermano, haz un análisis de lo que es la sobriedad y de lo que es la ebriedad. Eso ya está en YouTube. Y ahí hicimos un análisis de lo que es la sobriedad y lo que es la ebriedad. Y la sobriedad quiere decir velar detenidamente. Sobriedad quiere decir que estemos preparados y listos. ¿Ves? Eso quiere decir sobriedad. Independiente, que quiere decir sobrio, que no estés borracho. ¿Ves? Y hicimos ese análisis. Ahora, ahí les va esto. No, fíjense bien, hermano, fíjense bien. Los de Victoria que están allá. ¿Sí están de Victoria, verdad? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo? Ociel. Qué bueno que estás otra vez. Para que se hagan miembros de la Iglesia de Cristo aquí. Aquí estamos bien porque tenemos muy buena infraestructura. Y otras congregaciones pues ya están bien llenas. Aprovechen la infraestructura que dejó el hermano David Figueroa y todos los varones que están aquí. Entonces, no leamos, fíjense bien, no leamos a Juan 2 como para construir un caso a favor o en contra del vino. Fíjense, hermano Jesús. Dice, no leamos a Juan 2 como para construir un caso a favor o en contra del vino. Permitamos que el poder de Jesús tome su lugar en la lectura de Juan 2 y contemplemos la manifestación de su gloria, y luego todas las preguntas sobre el uso del alcohol encontrarán una resolución digna. Y sus discípulos creyeron en él. Ese es el punto, hermano. Y con esto termino aquí para antes de dar un preview. Miren, ahí está el maestresala. Con esto dice, el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino se encuentra en Juan 2:11, como ya se nos dijo. Algunas personas tratan de justificar el consumo de alcohol por decir que Jesús hizo vino alcohólico. ¿Pero fue el vino que Jesús creó alcohólico? Cuando se acabó el vino en las bodas de Caná, Jesús tuvo que llenar 6 vasijas de agua hasta el borde. Cada una se llenaba con cerca de 20 galones. Esto haría un total de 120. Cuando el vino fue llevado al encargado del banquete de la boda, que se le dice maestresala, y lo probó, se sorprendió y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10. Acuérdense que el buen vino en aquellos días era jugo de uva que aún no había sido fermentado. Entonces ahí está el maestresala. Ese es el punto donde empezamos toda la discusión, hermano. Y este es el texto, como les dije, donde empezamos todo el análisis de este texto. ¿Sí? Y luego agarraste la onda. ¿Sí? Papá. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, hermano. Miren. Bueno, esto ya lo vimos. El vino alcohólico, que emborracha a otros. Va a aparecer donde dice página principal, donde dice videos. Le cliqueas a videos y ¡pum! Te sale todo lo que aquí exponemos. Mi esposa toma la producción que hacemos para hacer la edición. Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga y gracias porque vinieron todos los de Nuevo Laredo. Hermana Elizabeth, que Dios te bendiga. Saludos allá a Samuel, a los hermanos de la Iglesia de Cristo. Pronto estaremos por allá. Nos dicen. Papá, Raúl, Saraí, sus hermanos, gracias, de Laredo. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias por su atención. Aquí terminamos esta